Pero junto, eso se llama telencéfalo, ¿verdad? Y el telencéfalo no es más que un hemisferio y otro unido. Entonces un telencéfalo, que son los dos hemisferios cerebrales, uno derecho y otro izquierdo, ¿verdad? Unido por eso que se llama cuerpo calloso. Entonces eso es el telencéfalo. Cerebro o telencéfalo. El telencéfalo tiene dos caras, como seguro lo dijo Wilmer, ¿verdad? Una cara superexterna, que es esa, o convexitaria, y una cara inferior o basal. La cara convexitaria, que es esta, se relaciona con los huesos de la bóveda craneana, frontal, parietales, temporales y occipital. De hecho, así se llaman los glóbulos que están proyectados en la cara externa de ambos hemisferios cerebrales cuando nosotros cortamos en el centro, en ese espacio que está ahí, que se llama hendidura interhemisférica. Eso es la hendidura interhemisférica, ese espacio que existe ahí entre un hemisferio cerebral y otro. La hendidura separa un hemisferio de otro, mientras que el cuerpo calloso los une. O sea, un hemisferio cerebral está unido al otro por una estructura que se conoce como cuerpo calloso. ¿Qué es eso? Entonces la cara superexterna o convexitaria, como quieran llamar, se relaciona con los huesos de la bóveda craneana, mientras que la otra cara, que es la cara inferior o basal, tiene tres porciones: un tercio anterior, una parte anterior que se relaciona con el piso anterior de la base del cráneo, una parte media que se relaciona con el piso medio y una parte posterior que se relaciona a través de la tienda del cerebelo, que es una prolongación de dura madre que va ahí, con los elementos de la fosa craneana posterior, específicamente por ese, que es el cerebelo, específicamente con la cara superior del cerebelo. Entonces esas son las dos caras del encéfalo, convexitaria y basal. Ahora, si usted corta el cuerpo calloso que está en el fondo de la hendidura interhemisférica, ese espacio que está ahí se llama hendidura interhemisférica, y en el fondo de dicha hendidura está eso que se llama cuerpo calloso. Entonces cuando usted corta el cuerpo calloso en el fondo, que es uno solo, que une un hemisferio cerebral con el otro, usted tiene dos porciones laterales y a cada porción de esas se le llama hemisferio cerebral. Y como resultado de dividir el telencéfalo en dos hemisferios cerebrales a través del corte de eso que se llama cuerpo calloso, ¿verdad? Usted tiene que cada hemisferio tiene tres caras. Una cara que es la mitad de la cara convexitaria, que es esa y se llama cara externa o lateral de ese hemisferio. Una cara inferior que viene siendo la mitad de la cara inferior del encéfalo, y aparece una nueva cara que es la que está oculta aquí, que es la cara interna. O sea que un hemisferio cerebral tiene tres caras: lateral o externa, interna, que usted la identifica porque en ella encontramos eso que une ese hemisferio con la cara interna del otro hemisferio, que es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso tiene un pico desde ahora, una rodilla, un cuerpo y una cola o esplenio. El cuerpo calloso, a través de sus cuatro porciones, comunica un hemisferio cerebral con el otro hemisferio cerebral: el pico, la rodilla, el cuerpo y la cola o esplenio, como se conoce también. Entonces la cara interna es la cara que une, o a través de la cual se une un hemisferio cerebral al otro hemisferio cerebral a través del cuerpo
calloso. Una cara interna está separada de la otra cara interna a través de ese espacio que ya dijimos que se llama hendidura interhemisférica, de manera que esa viene siendo la cara interna de ese hemisferio y esa es la cara interna de ese otro hemisferio. Y en el fondo encontramos lo que lo une, que es el cuerpo calloso. Por tanto, podríamos decir que el cuerpo calloso une un hemisferio con el otro, mientras que la hendidura separa un hemisferio del otro. El cuerpo calloso los une, la hendidura los separa. Ok. La cara externa de ese hemisferio tiene las relaciones con la mitad correspondiente de la bóveda del cráneo. O sea, se relaciona con el hueso frontal aquí, con la mitad derecha del hueso frontal, de manera que por eso a eso le llaman lóbulo frontal. Esta parte se relaciona con el hueso parietal de ese lado, que es el izquierdo, por tanto, básicamente a eso se le llama lóbulo parietal. Esta parte aquí se relaciona con el hueso temporal y por tanto se le llama lóbulo temporal, así a grandes rasgos. Y esta parte aquí se relaciona con la mitad izquierda del hueso occipital y por tanto se le llama lóbulo o forma parte del lóbulo occipital. De manera que en la cara externa usted puede distinguir fácilmente 4 lóbulos: parte del frontal, del parietal, del temporal y del occipital, de acuerdo con el hueso debajo del cual se encuentre esa superficie de ese hemisferio cerebral. La cara inferior de ese hemisferio cerebral es la mitad de las relaciones de la cara inferior del telencéfalo, o sea que se relaciona con la parte izquierda del piso anterior de la base del cráneo, con la parte izquierda o la mitad izquierda del piso medio, y esto relaciona con la mitad izquierda de la tienda del cerebelo y con ella con los elementos de la fosa craneana posterior. O sea que es la mitad de las relaciones de la cara inferior del encéfalo con la mitad correspondiente, mitad y mitad correspondiente del piso anterior, mitad y mitad correspondiente del piso medio, mitad y mitad de la tienda del cerebelo y a través de ella con los elementos de la fosa craneana posterior, específicamente con el cerebelo. Y ya dijimos que la cara interna se distingue porque tiene eso que se llama cuerpo calloso, que une un hemisferio cerebral con el hemisferio contrario, y ahí que la cara interna tenga 2 porciones: una porción adherente, que es la que tiene o está ocupado por el cuerpo calloso, y una porción libre, que es esa, y esa porción libre es la que mira a la porción libre del hemisferio contrario y ayuda a limitar ese espacio que hemos dicho ya que se llama hendidura interhemisférica. Que en el vivo, cuando el cerebro está intacto, ahí se introduce una prolongación de dura madre que se llama hoz del cerebro. Ok, así mismo como entre la cara inferior y el cerebelo se introduce una prolongación de dura madre que se llama tienda del cerebelo, ahí se introduce una prolongación de dura madre que se llama hoz del cerebro. Ok. Entonces esas son las relaciones de las caras del telencéfalo, que es la cara supero externa o convexitaria, como le quieran llamar, de la cara inferior o basal. Cuando tomamos y cortamos en el fondo de la hendidura el cuerpo calloso, usted tiene entonces 2 hemisferios cerebrales. El cuerpo calloso es uno solo, lo único que queda la mitad en este y la mitad en el otro. Y ya dijimos que la cara donde está es la cara interna, con su porción libre ocupada por ese elemento llamado cuerpo calloso y una porción adherente y una porción libre que es la que ayuda a delimitar la hendidura interhemisférica. La cara externa es la opuesta, ¿verdad?
y se distingue porque tiene muchos surcos. Y esta es la cara inferior o basal, como le quieran llamar, que se relaciona con el piso anterior, el tercio anterior con el piso anterior, el tercio medio con el piso medio y el tercio posterior con la tienda del cerebelo. ¿Entendimos eso? Un hemisferio tiene prolongaciones o tumefaciones y se llaman polos. Polo frontal, polo occipital, y ese es el polo temporal. El polo frontal es el que es anterior, o sea, marca lo que es anterior. Y el opuesto, que es el más pequeño, que es el occipital, marca lo que es posterior. Y el que está entre uno y otro, que es el temporal, marca lo que es inferior. Entonces ahí usted sabe lo que es anterior, posterior e inferior. Y lo que es interno es lo que se relaciona con el cuerpo calloso. Entonces en ese hemisferio hay que saber lo que es anterior, lo que es posterior, lo que es inferior y lo que es interno. Ok. Cara interna, cuerpo calloso. La opuesta es la externa y esta es la inferior. Anterior, polo frontal. Posterior, polo occipital. Y entre un polo y otro está otro que marca lo que es inferior, que es el temporal. Entonces, cada hemisferio cerebral se divide en lóbulos. Así como el cerebelo se divide en lóbulos, que son partes funcionales, un hemisferio se divide también en lóbulos, que son porciones funcionales. A las elevaciones le llaman circunvoluciones. Una circunvolución, esa es una circunvolución, otra circunvolución, otra circunvolución. Y a las depresiones que están entre una circunvolución y otra se le llaman surco. O sea, eso es un surco. Eso es un surco. Eso es un surco, un surco. A los surcos que dividen en lóbulos, ese hemisferio, se le llamaban antes cisuras. Ahora no, ahora a todos se les llama surcos. O sea, antes a cada cosita esa le llaman diferente. Cisuras, surcos e incisuras. La cisura era la que dividían en ese hemisferio o ayudaban a delimitar en ese hemisferio los lóbulos. Y dentro de los lóbulos se dividen o están compuestos por circunvoluciones o giros. Y a eso le llamaban surcos. Y las circunvoluciones se dividían en segmentos por pequeños pliegues que se llamaban incisuras. Ahora no, ahora todos le llaman surcos. Lo que dividen ese hemisferio en lóbulos se le llaman surcos primarios, por así decirlo. Entonces en la cara externa, que es eso, tú tienes varios surcos primarios. Ese que está ahí se llama surco central o de Rolando. Hay uno horizontal, que es este, se llama surco lateral o silviano o de Silvio. Hay uno que se ve mejor en la cara interna, que viene desde la cara interna, se llama surco parieto occipital, que se basa de la cara interna a la cara externa y hace una muesca en la cara externa.
Y hay uno pequeño que es el único surco vertical aquí, que se llama surco pre-occipital. Entonces esos 1, 2, 3, 4 surcos juntos con los polos frontal, occipital y temporal, que se lo ha llevado ahí un chin, que delimitan áreas funcionales que son los lóbulos. Entonces todo ese pedazo de corteza está en relación con el hueso frontal y por eso se llama lóbulo frontal. Y para yo delimitar de dónde a dónde va, yo tomo en cuenta los límites, que son los surcos que están marcados ahí. El lóbulo frontal tiene como límite anterior el polo frontal. Como límite posterior el surco central o de coronal. Y como límite inferior el surco lateral. Entonces toda la corteza cerebral está enmarcada en la cara externa entre el central por detrás, el polo por delante y el surco lateral por debajo. A todo eso se le llama lóbulo o corteza del lóbulo frontal. Por detrás del lóbulo frontal está el que está en relación con el hueso parietal y se llama lóbulo parietal por eso. Entonces el lóbulo parietal está delimitado por delante por el surco central que lo separa del lóbulo frontal. Por detrás está la porción del surco parieto occipital y la muesca que aquí hace el surco pre-occipital. Y una línea imaginaria que se traza entre este y el surco preoccipital que se llama línea perpendicular externa, que completa el espacio entre el parieto occipital y el surco pre-occipital. Por eso decimos que por detrás el lóbulo parietal está limitado por el surco parieto occipital y la línea de continuación imaginaria, que es la línea perpendicular externa. Y por debajo el surco lateral delimita parcialmente el lóbulo occipital, parietal, y entonces hablamos de una continuación imaginaria del surco lateral occipiano. Entonces ahí ya yo tengo enmarcado la corteza que pertenece al lóbulo parietal. Por delante, en la cara externa, el surco central. Por detrás, el parieto occipital y su continuación imaginaria, que es la línea perpendicular externa. Y por debajo, lo que llega del surco lateral y la continuación imaginaria hasta que se une a la línea perpendicular externa. Entonces todo eso se llama lóbulo parietal. Este pedazo de corteza que está ahí es el lóbulo temporal, porque tiene relación con el hueso temporal. Y los límites son por delante el polo temporal, por arriba el surco lateral y su continuación imaginaria que lo separan por delante del frontal y por detrás del parietal, y por detrás tenemos la línea perpendicular externa. Entonces todo lo que está entre el polo, el surco lateral y su continuación imaginaria y la línea perpendicular externa, a eso se le llama lóbulo temporal. Y por último queda atrás ese pedazo de corteza que está en relación con la escama del occipital y se llama lóbulo occipital, el cual está delimitado por delante por la línea perpendicular externa, el surco parieto occipital y su continuación imaginaria, que es la línea perpendicular externa, que lo separa tanto del lóbulo parietal como temporal, y por detrás el polo occipital. Entonces el lóbulo occipital está delimitado en la cara externa, por delante por el parieto occipital y la línea perpendicular externa, y por detrás por el polo occipital.
Entonces ahí están los límites de los 4 lóbulos que están en la cara externa: frontal, parietal, temporal y occipital. Hay otro lóbulo que está aquí en el fondo de la cisura silviana. Entonces, que está en el fondo allá es otro lóbulo que se llama lóbulo de la ínsula. En el fondo allá hay otra corteza que pertenece a un lóbulo que es el lóbulo de la ínsula. Ok. Entonces ya hemos visto 1, 2, 3, 4 y 5 lóbulos. Ahí. Esos lóbulos, que son fácilmente delimitados en la cara externa, van a constituir parte de las otras caras. Por ejemplo, el lóbulo frontal se mete aquí y eso es parte de la corteza del lóbulo frontal en la cara inferior. El lóbulo temporal se mete a la cara inferior y forma parte de la corteza aquí. Y el lóbulo occipital se pasa a la cara inferior, de manera que en la cara inferior usted tiene parte del lóbulo frontal, del lóbulo temporal y del lóbulo occipital. Prácticamente la corteza del lóbulo occipital y temporal se continúan de forma indistinta, o sea, no hay un límite entre ellos. Sin embargo, entre el lóbulo temporal y frontal existe una parte del surco silviano, que es lo que se conoce como la porción horizontal. Ahí, esa parte del surco silviano que está en la cara inferior separa el lóbulo temporal del frontal. Entonces ahí te tiene el lóbulo frontal, lóbulo temporal, el lóbulo occipital. El temporal y el occipital se continúan de manera indistinta. De hecho, las circunvoluciones se siguen una con otra. Ok. Entonces en la cara inferior usted ve frontal, temporal y occipital. Esos mismos lóbulos van a entrar a la cara interna, de manera que el frontal se mete a la cara interna, el parietal se mete a la cara interna y el occipital se mete a la cara interna. Y hay surcos que delimitan esos lóbulos de otro lóbulo que se distingue aquí, que es ese que está enmarcando el cuerpo calloso, y por eso se llama lóbulo del cuerpo calloso o lóbulo del cíngulo. O sea que ya tenemos un frontal, uno parietal, uno occipital, uno temporal, uno de la ínsula, y aparece uno nuevo aquí en la cara interna, pegado al cuerpo calloso, y por eso se llama lóbulo del cíngulo o del cuerpo calloso. Entonces, ahí usted ve un surco que es el surco calloso, periférico al cuerpo calloso, ¿verdad? Calloso. Hay otro que está más alejado que se llama calloso marginal, que tiene una porción callosa y otra que se dobla hasta la cara externa, que es la porción marginal. Y ya vimos este que está aquí, que es el parieto occipital, que se mete a la cara externa, que hace una muesquilla en la cara externa, ¿verdad? Pero también a la cara interna se mete ¿quién? El surco central. Mírenlo ahí. O sea, el surco central también usted lo encuentra en la cara interna. El parieto occipital está más en la cara interna y se mete un chin a la cara externa, mientras que el que está más en la cara externa se mete a la cara interna. Entonces usted tiene ahí también parte del surco central.
Entonces eso, junto con los polos que están aquí, que es el polo occipital y el polo frontal, me ayudan a delimitar los lóbulos que están ahí, las porciones del lóbulo frontal, del parietal y del occipital. Entonces el lóbulo frontal está delimitado por dentro por el surco calloso marginal, que lo separa de ese lóbulo, que es el lóbulo del cíngulo. O sea que el límite interno del lóbulo frontal es el surco calloso marginal, que lo separa del lóbulo del cíngulo. Ese surco calloso marginal sigue aquí y se mete a la cara externa y hace una muesca, y eso lo llama porción marginal, porción callosa, porción marginal. Y podríamos decir que esa porción marginal es lo que va a delimitar un poquito lo que es el lóbulo frontal del lóbulo parietal, de la parte del lóbulo parietal que se mete a la cara interna, que es eso. Esa parte que es lóbulo parietal se separa del lóbulo del cíngulo por un pequeño surquito que está ahí, que es ese, que a ese se le llama surco subparietal. Entonces el límite interno del lóbulo parietal es el surco subparietal, que está por detrás de la terminación de la porción marginal, del calloso marginal. Entonces podríamos decir que ese surco subparietal delimita internamente al lóbulo parietal, separándolo del lóbulo del cíngulo. Esto, que es lóbulo occipital, está delimitado en la cara interna por delante por el surco parieto occipital, que lo separa tanto del lóbulo parietal como del lóbulo del cíngulo. Ese es el surco parieto occipital. Y al igual que en la cara externa, el lóbulo occipital está delimitado por detrás por el polo occipital. Entonces el lóbulo occipital por delante, su límite anterior es el surco parieto occipital, que lo separa del lóbulo parietal y del lóbulo del cíngulo. Y por detrás el polo occipital, al igual que en la cara externa. El lóbulo parietal se mete a la cara interna y está separado del lóbulo del cíngulo por el surco subparietal, que es ese pequeñito que está ahí. Lóbulo frontal separado o delimitado internamente por el surco calloso marginal, por la porción callosa que lo separa del lóbulo del cíngulo. Entonces el lóbulo del cíngulo, que es el lóbulo que está por completo en la cara interna, está delimitado por debajo por el surco pericalloso, que lo separa de eso que dijimos que es el cuerpo calloso. Por arriba por el surco calloso marginal y el surco subparietal, que lo separan anteriormente del frontal y posteriormente del parietal. Y por detrás tenemos que aquí el parieto occipital, que separa el lóbulo del cíngulo del lóbulo occipital. Entonces todo lo que está entre el pericalloso, el calloso marginal y el surco subparietal y el surco parieto occipital, toda esa corteza sobre el cuerpo calloso se le llama lóbulo del cíngulo o lóbulo del cuerpo calloso. Entonces un hemisferio tiene 6 lóbulos: el lóbulo del cíngulo, el frontal, el parietal, el occipital, el temporal y el lóbulo de la ínsula. Esos son los 6 lóbulos que hay dentro o hay que distinguir en un hemisferio cerebral. Frontal, parietal, temporal, occipital. El frontal se mete a la cara
inferior, al igual que el temporal y que el occipital. En la cara inferior el frontal está separado del temporal, perdón, por el mismo surco lateral de Silvio. El frontal se mete a la cara interna, el parietal también, y el occipital separado de este, que es el lóbulo del cíngulo, ¿verdad? El frontal por el surco calloso, marginal, por su porción callosa, por el surco subparietal, el lóbulo parietal, y el parieto occipital del lóbulo occipital. Entonces, esos son los límites de los lóbulos que están constituyendo eso que se llaman hemisferios cerebrales. Entonces, revisen eso y vamos entonces a darle una introducción a lo otro, que entonces es dividir cada lóbulo de eso en segmentos más pequeños que se llaman circunvoluciones. Ok, así mismo como hay un número específico de lóbulos, hay un número específico de circunvoluciones para cada lóbulo de ellos. Ok, Sí. entonces revisen eso rapidito y comenzamos hoy eso, a dividirlo.